El Codex Gigas, también conocido como la Biblia del Diablo, es un antiguo manuscrito medieval escrito en latín. Se cree que fue creado a principios del siglo VIII, entre 1204 y 1230, y es reconocido por su enorme tamaño y peso. Este manuscrito mide 92 centímetros de largo por 50,5 centímetros de ancho y pesa unos 75 kilogramos. Esto lo convierte en el manuscrito medieval más grande conocido. Si bien son datos impresionantes, la verdadera fama de este libro se le otorga el misterio que oculta su creación y su gran historia. Según la historia, el Codex Gigas fue escrito por un monje benedictino llamado Germán el Recluso, también conocido como Hernán el Recluso, un monje condenado a morir empalado por romper sus votos monacales. Se desconoce cuál fue el pecado exacto que cometió para ser sentenciado de esta manera, pero se supone que esté relacionado con la castidad, la pobreza o la obediencia, dado que estos eran los 3 votos que estaban obligados a cumplir estos monjes, también llamados los monjes negros. Germán el Recluso pidió la clemencia y gracia del abad del monasterio. A cambio, él escribiría una obra maestra, el libro más grande y complejo que jamás haya existido, con todos los saberes del mundo conocidos para que su monasterio se luciera y pasara a la historia. También dijo que escribiría este libro completo en tan solo una noche. A cambio, el abad le perdonaría la vida. El abad escuchó con atención la propuesta y lo consideró imposible, pero accedieron al trato. El libro más completo del mundo, escrito en tan solo una noche, a cambio de su perdón. Al atardecer de esa misma noche, llevaron material de escritura a la celda y esperaban que al amanecer el libro no solo no estaría terminado, sino que el monje no escaparía a su destino. Esa misma noche, Germán comenzó a escribir sin parar hasta la medianoche, donde ya con su mano entumecida sabía que no iba a poder lograrlo, que era una tarea imposible sin importar la voluntad que tenga. Ya desesperado y sin querer aceptar su condena, invocó a Satanás para realizar un pacto con él. Satanás apareció y accedió a completar el libro antes del amanecer. A cambio, el libro debería incluir una imagen de él de cuerpo completo. Y como en todo pacto con el diablo, también el alma del monje ardería en las eternas llamas del infierno desde el momento de su muerte. El monje, al ver que su muerte no sería de forma inmediata, no dudó en aceptar el pacto. A la mañana siguiente, el abad llegó a su celda y encontró al monje con el libro finalizado. Él mismo no olvidó incluir la imagen de Satanás en el libro, tal como lo habían acordado. En la página 292 hay una imagen de página completa, a todo color y detalle, del mismísimo diablo, y sumamente perturbadora. La realidad es que al día de hoy no se sabe quién escribió el Códex con exactitud. Los distintos historiadores que lo han estudiado remarcan que cabe la posibilidad que el Códex esté escrito en su totalidad por una sola persona, y de ser así debería haber tardado entre 25 a 30 años de trabajo ininterrumpido para poder culminar esta obra, aunque no hay evidencia en la antigüedad tanto de la escritura o las hojas que lo demuestren. Esto da aún más lugar a una posible veracidad de su leyenda. El nombre del monje figura en el manuscrito en latín, figura como Inclusus Hermanus Monachus, que se traduce y se interpreta como Hernán el Recluso. Al momento es el manuscrito medieval más grande que existe y el más enigmático. El Codex Gigas contiene una versión de la Biblia, la versión de la Vulgata, excepto los Hechos de los Apóstoles y el Apocalipsis, que provienen de una versión anterior. El texto completo de la Crónica de Bohemorum, crónica checa de Cosmas de Pragas, curas medicinales, encantamientos mágicos, 2 trabajos del historiador judío Flavio Josefo que son Las Antigüedades Judías y La Guerra de los Judíos. También contiene las etimologías del arzobispo San Isidorio de Sevilla, varios tratados sobre medicinas del médico Constantino el Africano, un calendario, una lista necrológica de personas fallecidas y otros textos. Pero, para concluir con su leyenda, no podemos dejar de hablar de su maldición. La maldición de la Biblia del Diablo.
En 1477, el monasterio benedictino de Bohemia, conocido como el origen del manuscrito medieval, atravesó dificultades económicas. Por lo tanto, los monjes no tuvieron más remedio que vender su posesión más preciada, el Codex Gigas. Este manuscrito se vendió al monasterio benedictino de Brecknock. Poco después, este mismo monasterio cayó bajo los estragos de la Revolución Husita. El manuscrito medieval permaneció en Brecknock hasta el año 1593. El monasterio decidió entonces prestarle el libro al emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Rodolfo II. Lamentablemente, el Codex Gigas nunca encontró el camino de regreso al monasterio, ya que el emperador desarrolló una obsesión con el manuscrito. Con el tiempo, su fascinación creció y su reinado se vio afectado por su paranoia. No pasó mucho tiempo antes que la familia del emperador decidiera derrocarlo de su propio cargo. 6 años después de la muerte del emperador, marcaron el comienzo de la Guerra de los 30 años. La guerra terminó cuando el ejército sueco se apoderó de la colección de la biblioteca del emperador, incluido el Codex Gigas. En 1697 se produjo un incendio forestal en el Castillo Real de Estocolmo. Momentos antes que las llamas alcanzaran la biblioteca real, el bibliotecario en jefe ordenó a sus hombres rescatar tantas obras preciosas como fuera posible. Los hombres no tuvieron más remedio que empezar a tirar los libros por la ventana. Mucha gente cree que cuando el manuscrito medieval de 75 kilogramos voló por los aires, las 10 páginas que faltaban se arrancaron de la encuadernación. Esas misteriosas páginas siguen desaparecidas hasta el día de hoy. 3 días después del incidente, se llevó a cabo un juicio para descubrir la causa del incendio forestal. Como el jefe de bomberos y sus 2 hombres no estaban en sus posiciones correctas, fueron condenados a muerte. Sin embargo, la causa exacta del incendio sigue siendo un gran misterio hasta el día de hoy. Sin embargo, la teoría original que explica las páginas faltantes del Codex Gigas tiene sus fallos. Numerosos archiveros afirman que la sección que faltaba no se cayó simplemente, sino que fue arrancada de manera intencionada. Además, muchos estudiosos creen que el contenido de las páginas que faltan incluyen las reglas del monasterio benedictiano de Bohemia. Debido al considerable tamaño de las páginas del manuscrito, es seguro decir que las reglas del monasterio no podrían llenar las 10 páginas completas. Con el tiempo surgen nuevas preguntas y misterios sobre este manuscrito medieval. El Codex Gigas, con sus antiguos secretos y su siniestra aura, se niega a revelar sus arcanas respuestas. Más bien, nos deja en un estado de asombro constante, ofreciendo infinitos enigmas que tal vez nunca se resuelvan. Actualmente se encuentra en la Biblioteca Nacional de Suecia. El mismo se puede conseguir en formato digital, aunque está protegido por derecho de autor. Les dejo el link en la descripción para que puedan verlo si gusta, y los invito a darle un me gusta si este video les pareció interesante y que se suscriban al canal para más videos como este. Gracias.